en la EPLA recientemente, pero que nos va a conectar al tema que tenemos para hoy. ¿Cuántos creen que hay una continuidad en Dios? Sí, hay cosas que Él inicia y que tienen un proceso. Bueno, resulta que, y para que usted tenga una idea un poco de lo que estuvimos haciendo en California estos días, mamá solicitó unos temas muy específicos a los ministros que íbamos a impartir y nunca me habían pedido este tema, lo cual lo hizo sumamente interesante porque había que depender definitivamente del Espíritu Santo para poder ministrarlo. Y ese tema era la ciencia y lo profético. Yo no sé si alguna vez he tocado impartir un tema semejante, pero fue interesante indagar en eso. Y quiero nada más, como quien dice, soltarle unas pildoritas por allí porque nos van a ayudar a conectarnos con lo que queremos hablar el resto de esta mañana. Y el resto de esta mañana vamos a hablar sobre la mente. Pero antes de hablar sobre la mente, tenemos que hablar un poco sobre la ciencia y lo profético. Así que si usted me acompaña en Génesis capítulo 2, vamos a detenernos ahí en el verso 9. ¿Lo tenemos? Ok. Si lo tenemos, vamos a ir leyéndolo. Dice en la Nueva Traducción Viviente: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La Biblia de las Américas dice: el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay una versión que me ha llamado la atención, está en inglés y se llama The Voice, la voz. Y dice: in this garden, en este jardín, he made the ground pregnant with life. Él embarazó la tierra con vida. Bursting forth with nourishing food and luxuriant beauty. Y de ahí surgió un alimento nutritivo y una belleza exuberante. Él creó árboles y en el centro del jardín del deleite, dice la traducción de esta versión, estaba allí el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y The Living Bible lo dice de una forma muy interesante, y leo la última parte que dice: en el centro de este jardín Él colocó el árbol de la vida y también the tree of conscience, dice, el árbol de la conciencia, giving knowledge of good and bad, dando conocimiento del bien y del mal. O sea que entendemos que la ciencia o el conocimiento, del cual queremos hablar un poco antes de entrar a hablar de la mente, que está conectado, se refiere no solo o no tanto a la ciencia como hoy día nosotros la conocemos, ¿no? La física, la biología, la química. Normalmente cuando pensamos en ciencia pensamos en esas cosas, que si bien es cierto son áreas del conocimiento de lo creado, pero no incluyen todo lo creado o no incluyen todo el conocimiento, porque la verdad es que el conocimiento al cual la palabra hace un mayor énfasis acá es el conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, usted conoce la escritura que de todos esos árboles que estaban en el huerto, habían dos en el centro. ¿Cuáles eran los dos que estaban en el centro del huerto? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de esos dos, ¿de cuál no podían comer? Del conocimiento o de la ciencia. Pero del árbol de la vida sí podían comer. ¿Correcto? Entonces entendemos que el hombre, varón y mujer, que son creados, tienen acceso al árbol de la vida, pero no tienen acceso al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Entiéndase entonces que ellos eran inocentes, o sea, no tenían un concepto
de lo que era bueno o lo que era malo, sino que vivían en esa dimensión de Tito que dice que para el puro todo es puro. Entonces para ellos todo era puro. Ahora bien, cuando la serpiente viene y comienza a seducir a la mujer en algún lugar de los linderos del huerto, o fuera del huerto quizás, el punto que surge aquí es que comienza a hablarle de una forma muy engañosa, ¿no? Y usted conoce esa parte de la escritura. Dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Vea cómo lo planteó. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Estamos en Génesis 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Pero fíjese que, curiosamente, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Ahora, ¿cuántos árboles habían en medio del huerto? Habían 2. O sea que ya la mujer estaba entrando en confusión o en mentira, porque habían 2 árboles en el centro del huerto y sí podían comer de uno de esos 2. Pero ella se refiere a que de los árboles del centro no pueden comer, pero el de la vida sí podían. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, en el conocimiento del bien y del mal. O sea, la serpiente, Luzbel, sabía de esos efectos del bien y del mal. ¿Recuerdan? Oh, lucero de la mañana, qué hermoso eras, y todos los tamboriles, hasta que se encontró en ti, ¿qué? Maldad. Por causa de tus múltiples contrataciones fuiste infestado se encontró en ti iniquidad, y entonces lanzado fuiste en tierra. Y dice la escritura que él se paseaba en el huerto. Pero yo entiendo que hay 2 dimensiones del huerto: el huerto en los cielos y el huerto que bajó de los cielos a la tierra. Luzbel, cuando es creado, se mueve en el huerto celestial, porque cuando es hallado en él la iniquidad, es lanzado a tierra. ¿A dónde será que lo habrían enviado? A los linderos del huerto de abajo. ¿Me explico? O sea, lo enviaron a la tierra. Véalo así, de esa manera. Claro, estamos hablando de dimensiones, pero si usted lo quiere ver así como muy posicionalmente hablando, es como que en el cielo hay un Edén que es el original. Ahí se movía Luzbel donde fue creado. Se encontró en él esa iniquidad, porque dijo, subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo, tendré mi lugar como en el trono del Altísimo. Lo lanzan, lo arrojan de ahí, o sea, lo sacan de esa dimensión, lo mandan afuera. ¿A dónde sería afuera y abajo? Bueno, lo mandan fuera del huerto que después se creó abajo. Y estando ahora él allí, entiende cuál es el efecto de conocer el bien y el mal. Porque claro, se encontró en él iniquidad. Dice una escritura, se corrompió tu sabiduría. O sea, el conocimiento que él tenía se corrompió a raíz de que en él se encuentra esa iniquidad. Ahora, la mujer queda convencida del árbol que es hermoso, toma de ese fruto que es delicioso, le dio de comer también a su marido, y después de eso se le abren los ojos y de pronto sienten vergüenza por su desnudez. ¿En qué condición estaban inicialmente? Dijimos eran inocentes, pero ahora tienen vergüenza. Cosen entonces las hojas de higuera para cubrirse. Y usted conoce la historia, tienen que sacar a Adán y a Eva del huerto, ponen el querubín o los querubines con una espada encendida que está rodeando el árbol de la vida, porque del bien y el mal ya habían comido y el asunto se corrompió. O sea, lo que Dios estaba queriendo hacer era guardar al hombre de la conciencia de el bien y el mal y haberlos mantenido como en un estatus de inocencia, una condición de inocencia. Ahora, ¿cuál es el problema? El hombre, varón y mujer,
tiene conocimiento del bien y del mal. Y entonces viene Dios y dice, ok, tenemos un problema. El hombre ahora conoce del bien y del mal. Tenemos que cortarle el acceso al árbol de la vida, porque si no va a ser como uno de nosotros. Ahora, va a ser como uno de nosotros en el sentido de que conoce el bien y el mal y tendría acceso a la eternidad. El problema es que en la condición en la que se encontraba el hombre en ese momento, una condición inmadura, distorsionada, corrupta, no convenía. En otras palabras, era como decir, le estamos dando un juguete muy peligroso al niño. No es conveniente que tengan acceso al árbol de la vida estando en la condición en la que están. Y usted conoce la historia cuando proféticamente dice el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. El Hijo declarando y proyectándose desde ese momento en la eternidad, cuando el Padre sabe que estas cosas van a suceder, que el hombre va a caer, y dice, ¿cómo vamos a restaurar eso? ¿Cómo vamos a poder traer a un modelo original, que es Jesús mismo, a este hombre, este varón, esta mujer, que se encuentran fuera del diseño? Y que para poder hacerlo era necesario que volviesen a tener acceso al árbol de la vida, pero habiendo sido restaurado su conocimiento. Porque el problema que se había dado era que el conocimiento se había corrompido. Y no era posible que volviesen a tener acceso a la vida sin antes restaurar el área del conocimiento. Ahora usted entenderá un poco del por qué quería darle este preámbulo antes de que hablemos de la mente. Porque la mente tiene mucho que ver con el conocimiento también. Así que, ahora habiéndole dicho esto y entendiendo que al restaurar el conocimiento y tener acceso al árbol de la vida, entonces recobramos el diseño original que es Cristo, no Adán y Eva. Porque recuerden que en Adán les era vedado el acceso al bien y al mal. Pero en Cristo conocemos el bien y el mal, pero al igual que Dios mismo, que conoce el bien y el mal, no practicamos el mal. En otras palabras, nuestra naturaleza verdaderamente se vuelve más como la del Padre, porque conociendo estas cosas, habiendo sido restaurado nuestro conocimiento y habiendo nosotros sido una vez más conectados al árbol de la vida, podemos ser como Él. En el tiempo del huerto es algo así como que Adán y Eva necesitaban recargar su tanque de oxígeno. El árbol de la vida era como el tanque de oxígeno donde iban, succionaban de la vida, paseaban por el huerto, pero tenían que estar en constante acceso con el árbol de la vida. Hoy día usted anda el tanque de oxígeno adentro porque usted es el templo del Espíritu Santo. O sea que no va a un árbol, sino que el árbol, que entendemos que es espiritual, es una dimensión espiritual, está dentro de usted. Pero para que eso se pueda dar, se necesitaba el nuevo nacimiento, porque no era posible que el hombre, varón o mujer, con la naturaleza que tenía, volviese a tener acceso al árbol de la vida. Tenía que pasar por un nuevo nacimiento, o sea, una restauración total de su genética para que volviese a tener acceso al árbol de la vida. Es por eso que el nuevo nacimiento es muy necesario, porque sin él no entras al reino. Y es entrar al reino, es tener acceso al árbol de la vida. ¿Estamos bien hasta allí? Ok, cerramos el preámbulo y ahora vámonos a lo que desde el principio les mencionaba y vamos a ver un poco esta mañana. Muy bien. ¿Está todavía en el libro de Génesis? Sí, ok. Vamos entonces ahí nomás al capítulo 1. Y comencemos diciendo que Dios crea al hombre con facultades mentales. Y se dice, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, para empezar le dio trabajo, y el trabajo que le dio era que le pusiera nombre a todos los animales. Eso por sí mismo requiere
una facultad para pensar. Le dijo que labrara la tierra. Pero no solo eso, como lo hace a su imagen y a su semejanza, yo entiendo de que si Dios piensa, nosotros también. Dice por aquí en Génesis 1:26 que Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él. Ahora, Dios tiene mente. ¿Cuántos saben que Dios tiene mente? Vámonos por favor a Romanos 11:34. No solo tiene mente, también piensa. Dice Romanos 11:34, ¿lo tenemos? Sí está, ok. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Entonces yo entiendo que la Escritura lo que me está diciendo es que Dios tiene mente, que Dios piensa y que no cualquiera le entiende los pensamientos. Pero también entiendo que en Génesis 1:26 me habla de que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza y que por lo tanto debería de tener una mente. Como sabemos que tiene un cuerpo, como sabemos que también tiene un corazón y que en el corazón hay como un traslape o un lugar de conexión entre lo que es del alma y lo que es del espíritu. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? ¿No la recuerdan? Levánteme su mano si usted recuerda una enseñanza que se dio en esta casa respecto al corazón y que el corazón era como un compartimento de dos cámaras, por así decirlo, y que había una conexión y una línea fina entre el alma y el espíritu. Ok, como 3 o 4 personas lo recuerdan. Se lo voy a decir rápidamente para que usted lo capte claro la idea. El corazón del hombre, varón o mujer, es esa área de su ser donde tiene acceso, por un lado, a un área emocional, digamos sensorial, y que por otro lado tiene acceso a un área que es espiritual. Y hay cosas que terminan tocando esas dos áreas. Y cuando Mamá Dios de Enseñanza nos hablaba sobre las artes y cómo en las artes tocaba las áreas emocionales, sensoriales, pero también espirituales. ¿Sí? Ok, ahora, entendiendo eso, quiero darle por aquí una pildorita. Y es la siguiente. No intente lograr, palpando por el área emocional, lo que tiene que ser palpado por el área espiritual. Pero le voy a dar otra pildorita. No intente resolviendo por el área espiritual lo que se tiene que tratar por el área emocional y de las facultades mentales. Todo tiene un lugar. ¿Por qué le comparto esto? Porque a veces nos volvemos súper sobre mega espirituales. Entonces de repente una persona tiene un problema de una barrera mental. Aquello que se levanta en contra del nombre del Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Todo lo que se levanta en contra. Está hablando de barreras a nivel de la mente. Puede ser por costumbres, hábitos, cultura, la forma de pensar en la casa, la forma de pensar en el país donde se encuentra esta persona. Puede ser por situaciones de experiencias sociales, culturales, financieras, educativas, etcétera, que esta persona pasó. Y de repente queremos ministrarle liberación en el área del espíritu a alguien que necesita ser reeducado. ¿Me logro explicar? Por ejemplo, compartiendo un poco con hermana Carolina, que regresó del Japón no hace mucho, las cosas que ella me comenta de la cultura japonesa dan a entender que son personas casi convertidas. Pero lo que realmente da a entender es que son personas bien educadas y con ciertos principios. Sin embargo, su espíritu no ha sido aún regenerado. Mientras ellos no reconozcan que Jesús es el Señor, que es el único camino al Padre, que solamente a través de Él podemos nacer de nuevo, tener esa potestad de ser llamados hijos de Dios, lamentablemente, así de bien educados y de muy respetuosos, ellos no entran al reino. Ahora, de igual forma, usted puede tener gente muy libre en el espíritu que reconocen
a Jesús como el Señor, que han experimentado el amor del Padre, etcétera, etcétera, pero que tienen situaciones culturales y mentales que aún tienen que ser tratadas. Como por ejemplo, poner el chicle debajo de los asientos, hablar mientras está comiendo, como interrumpir a alguien mientras está en una conversación, como no abrirle la puerta a las damas, ser caballeroso, guardarlas como Jesús a la iglesia, pero que tiene que ver también con cómo yo fui instruido, como también la forma de hablar, la forma en la que nos expresamos, la forma en la que nos conducimos, y muchas de estas cosas tienen que ver con las formas en las que hemos sido educados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos tratar a través de pura intercesión y pura guerra espiritual las cosas que tienen que ver con la mente, no hay el resultado que esperamos, porque hay cosas que hay que tratarse a nivel de la mente, a nivel de cultura, a nivel de emociones, a nivel de pensamientos. Y de igual manera, las cosas que son del espíritu no las podemos tratar al nivel de emociones y de la mente. Por eso la psicología encuentra sus límites, porque hay cosas que tienen un origen o una raíz espiritual, pero hay otras que tienen que ver con áreas emocionales y mentales. Y por lo tanto debemos entender la unicidad del hombre, es decir, su diseño como un ser espiritual, pero que también es emocional y que también es intelectual y que también es físico. Ahora, pero Dios entiende esas cosas porque ¿recuerda usted cuál es el primer y grande mandamiento cuando Jesús habla sobre estas cosas? ¿Lo recuerdan? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Con toda tú? ¿Con todas tus? ¿Con todo tú? O sea que la mente ama, el cuerpo ama, el corazón, incluye espíritu, ama. La pregunta aquí es, ¿cómo ama la mente? ¿Recuerdan aquella escritura que dice todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo digno de alabanza? ¿Sí? En eso, pensad. Cuando yo someto mis pensamientos a todo lo que es santo, lo que es puro, lo que es digno de alabanza, lo que es digno de Él, yo estoy amando con mi mente. Estoy entregando y sometiendo mis pensamientos a Él por amor, en obediencia, como una adoración. Pero la mente debe de amar al Señor con todas sus fuerzas. Todo lo que usted empeña, todo su esfuerzo, todo su cuerpo, le adora a Él, le ama a Él. Usted entrega lo que es corporalmente a Él y sus fuerzas a Él. Pero como que se nos hace más fácil pensar o concebir amar a Dios con el corazón. Pero pocas veces pensamos en cómo le amamos con la mente. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Seguimos otro poquito? Bien. Vamos entonces, por favor, a Salmos 7:9. Porque donde queremos llegar es apreciar el lugar o la función que la mente tiene aún dentro del hombre restaurado. Salmos 7:9. Dice esta escritura en versión Reina Valera: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Esa misma escritura en la versión de The Voice dice al final: for you righteous God, porque tú Dios justo o Dios recto, examine our hearts and minds, examinas la mente y el corazón. Observe que examina dos cosas, la mente y el corazón. No solo examina el corazón, examina también la mente. En otras palabras, hay un área de los pensamientos que Dios está interesado en ellos, y hay un área también de lo que sientes a nivel del corazón, donde dijimos hay
un área un área fronteriza entre lo que es alma y lo que es espíritu. Ahora entendemos que la mente también tiene espíritu. ¿Recuerdan lo que Pablo decía? Renueven pues el espíritu de su entendimiento. Salmo 7:9 en Nueva Traducción Viviente dice: acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Y Jeremías 17:10 habla un poco más sobre esto y dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y esto me llamó mucho la atención y quiero leérselo en esta versión de la voz, de la Voice, y traducírselo. It is I, the eternal one, soy yo el eterno, who probes the innermost heart and examines the innermost thoughts, que prueba lo más profundo del corazón y examina los pensamientos más profundos. I will compensate each person justly. Yo compensaré a cada persona de forma justa, according to his ways and by what his actions deserve, de acuerdo a sus caminos y por lo que sus acciones merecen. Ahora, me llama la atención cómo hay una relación entre la mente y los caminos y entre la prueba y las acciones o las obras. ¿Qué quiero decirle con esto? Que lo que usted está maquinando en sus pensamientos, esos son los caminos que usted está trazando sobre los cuales eventualmente caminará. Son los caminos. Los pensamientos trazan caminos. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo voy a lidiar con esta situación? Y comienzo a pensar. Usted está comenzando a trazar rutas a través de las cuales usted eventualmente puede caminar. Ahora, usted conoce, según la palabra, que Dios estableció de antemano las buenas obras sobre las cuales yo debo caminar. Eso significa que mi mente, si está sometida al Espíritu de Dios, va a trazar el camino en base al cual ya Dios estableció las buenas obras. Ahora bien, esa es la mente y los caminos. Pero dice que también Dios prueba el corazón, pero que eso está conectado a sus acciones o sus obras. En otras palabras, con la mente traza el camino, pero cuando el corazón es probado, es cuando hay una obra o una acción que denota el corazón de la persona. ¿Recuerdan a Abraham? Quiero que me entregues a tu hijo, a tu único, que lo sacrifiques, que lo entregues como una ofrenda. Y Abraham obedece. Él seguramente se pone a pensar en muchas cosas. La Escritura no nos da detalles de todo lo que él piensa, pero nos dice que al tercer día él alza sus ojos y entendemos que él tiene una revelación de que el Padre va a proveer. Va a proveer en el lugar alto. Va con el hijo. El hijo le pregunta: papá, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos cuchillo. ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el corderito? Abraham dice: Dios va a proveer, hijo. Pero ahí puede él estar pensando todo lo que quiera, trazar los caminos. ¿Qué hago? ¿Lo dejo ir? ¿Dejo que se escape? ¿Me enfrento ante la ira del Padre porque no obedezco? ¿Me voy huyendo? ¿Qué hago? Caminos que pueden trazarse, pero el corazón se prueba de acuerdo a la acción. Por lo tanto, cuando Abraham está dispuesto ya a ejecutar la acción, Dios lo detiene y la voz que viene le dice a Abraham: no lo toques, porque he conocido tu corazón. No le dijo: entiendo ahora cómo piensas. No, le dijo: tu corazón. O sea, probé tu corazón. Y cuando el corazón es probado, tienen que haber obras y frutos de por medio. Obras y frutos de por medio. Ay, ay, ay. Amado, ¿qué quiere decir esto entonces? Que tú puedes trazar mentalmente un buen camino, pero si tus frutos y tus obras denotan otra cosa, tu corazón ha sido pesado y se encuentra falto. O sea que cuando
tu corazón y tu mente están alineados, entonces tú trazas los caminos correctos que el Padre ya estableció para ti y tu corazón activa para que tú camines sobre eso. Cuando tú caminas sobre eso, entonces significa que tu corazón ha sido probado y fue encontrado recto. Pero también significa que tu corazón, alineado con los caminos que trazaste, encuentran que tus pensamientos son pensamientos justos y pensamientos rectos. Pero los dos tienen que estar alineados, porque las buenas intenciones con pocas acciones de muy poco sirven. Por eso todo nuestro ser debe amarle, porque tú puedes estar amándole con pensamientos correctos, pero vas y con las acciones no reflejas lo bueno que pensaste. Por eso Jesús preguntaba, ¿qué será de aquel que el Padre le pide que vaya y hace algo? Y él pone dos panoramas y dice, uno dijo que sí iba a ir, pero no fue. Y el otro dijo que no iba a ir, pero sí fue. ¿A cuál de estos crees tú que el Padre va a darle el galardón o que va a estar complacido con él? Y entiendo que es el que fue, porque significa que sometió su mente a su corazón. Porque cuando el corazón se probó, la acción con la que él terminó ejecutando fue contraria a lo que inicialmente pensó, pero él cambió el camino. O sea, el camino que trazó con su mente se sometió al camino correcto que las acciones terminaron de formar. O sea que tú puedes tener un pensamiento que no es el correcto, pero cuando interviene tu corazón, que tiene que ser pesado, y accionas de acuerdo a lo correcto en Dios, significará que aún tus pensamientos se sometieron a lo del Espíritu. Esto es también para que aquellos que están batallando con un pensamiento que no es el camino correcto, comprendan que hay esperanza. Aún la mente puede ser restaurada y puede ser sometida al corazón del hombre, varón o mujer, de acuerdo a Dios. Seguimos otro poco. Nuestra mente entonces está sujeta a amar a Dios. Vamos a Mateo 22, 37. Y esta es la escritura donde se encuentra ese primer y grande mandamiento. Mateo 22, 37. De hecho, esta escritura se encuentra en todos los libros del Evangelio. Lo encuentra en Lucas, lo encuentra en Marcos. Vamos a tomar Mateo. Dice en el 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a veces creemos que solo amamos con el corazón, pero esta escritura nos ilustra que amamos con todo el ser y que eso incluye nuestras acciones, nuestra fuerza, nuestro cuerpo, pero también nuestros pensamientos. ¿Cómo te amo, oh Dios, aún con lo que pienso? Pero qué importante es que cuando el corazón es probado, las acciones que emanen de allí estén alineadas con las que Dios de antemano estableció para que tú camines sobre ellas. Y eso significa una mente y un corazón, alma y espíritu sometido al Espíritu de Dios. Seguimos otro poco. Bien, vamos a Romanos 1. Porque ahora queremos ver cómo, porque ¿cuántos saben que estamos conectados? Estamos interconectados, o sea, el diseño de Dios está hecho de tal manera que estamos, como quien dice, cableados. Mente, espíritu, alma, el cuerpo, estamos todos como en un mismo diseño. Vamos a Romanos 1, verso 28, y aquí hay una conexión muy interesante entre la idolatría y la mente. Romanos 1:28 dice así:
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No aprobaron a Dios, y entendemos que el contexto de esta escritura es idolatría. En otras palabras, cuando el hombre, varón o mujer, entran en idolatría, como sucedió aquí en el contexto de esta escritura de Romanos 1, dice aquí esta escritura que Dios les entrega una mente reprobada, o sea, a una mente que no pasa el estándar. La mente, dijimos, traza los caminos. El corazón, cuando es probado, es a través de las acciones o las obras o los frutos. Pero aquí hubo una conexión de tal manera que la mente reprobada, a la cual Dios entrega a estas personas que no tomaron en cuenta a Dios, que no aprobaron a Dios, que siguieron a otros por idolatría, los llevó a hacer cosas que no convienen. Y dijimos, la mente traza los caminos, el corazón probado lo hace a través de las obras o las acciones. O sea que aquí vemos cómo una mente reprobada vino a afectar las áreas del corazón, y cuando fue pesado ese corazón se encontró no aprobado, por cuanto la mente reprobada se conectó con las acciones que iban a generarse de el corazón de este pueblo, de tal manera que terminaron haciendo cosas que no convenían. La versión The Voice dice, since they had no mind to recognize God, por cuanto no tenían mente o pensamiento para reconocer a Dios, He turned them loose, Él los soltó o los desató, to follow the unseemly designs of their depraved minds, para que siguieran sus reprobados diseños de sus mentes depravadas, and to do things that should not be done, y para hacer cosas que no deberían de hacerse. O sea que lo que pienso está conectado con lo que hago, pero también está conectado con quién soy. Porque Proverbios 23:7 dice en la primera parte de esa escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, amado, que lo que yo pienso se mueve en dos direcciones. Se mueve en las cosas que yo hago y se mueve, de hecho, en las cosas que digo, y se mueve en la dirección de quién soy. Recuerdan que hay una escritura también que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, como dijimos que todo está interconectado, aquí hay un misterio. Y es que las cosas que yo acaricio en mis pensamientos, si yo comienzo a darle vuelta y a darle vuelta y darle vuelta al asunto, es como que bajan al corazón. Entonces las cosas que estoy maquinando al nivel de la mente, si yo las sigo acariciando, bajan a nivel del corazón y entonces se materializan en las cosas que hago. Porque cuando el corazón se prueba, la acción o la obra que se termina manifestando es aquella que de una mente reprobada o de un pensamiento no acorde a la mente de Dios misma, bajó a nivel del corazón, y entonces del corazón surgen, dicen, los buenos y los malos deseos, los buenos y las malas acciones. Se desprende lo que yo termino haciendo y lo que termino diciendo y también lo que termino siendo. Porque tal piensa el hombre en su corazón, así es él o así es ella. Entonces, qué importante es, como quien dice, bloquear las cosas, interceptar las cosas al nivel de la mente, porque cuando no las libramos acá, bajan al corazón. Porque esta escritura, en esa versión que les acabo de leer, resulta tan interesante porque dice que como no tuvieron mente para reconocer a Dios, como quien dice, estaban sin mente o con una mente reprobada. Entonces Él liberó los diseños depravados de esa mente para hacer las cosas que no deberían de hacer.
La gente habla de salud mental, pero se mete a otros rollos. Pero sí hay una salud mental. En Dios hay una mente aprobada y una mente reprobada. La mente reprobada es la que tiene diseños que son, la traducción de unseemly realmente tiene muchas palabras sinónimas, pero tiene que ver con lo que no es aprobado, tiene que ver con lo que es depravado, con lo que es distorsionado, con lo que es algo que usted rechaza porque está totalmente fuera de línea. Y esos diseños llevaron a que la gente hiciera lo que no tenía que hacer. Ahora, el pensamiento en su corazón conectado a quién es. Entonces veámoslo de tal manera que lo que pienso tiene que ver con caminos que trazo. Lo que siento o percibo a nivel de mi corazón está ligado a que cuando es pesado el corazón, los frutos o las acciones son las que denotan si el corazón es o no es un corazón aprobado. Pero también hay una conexión donde las cosas que pienso, si yo no las filtro, si yo no las bloqueo, si yo no tomo autoridad, si no tengo una mente aprobada, bajan a nivel del corazón y entonces de acuerdo a lo que en mi corazón siento, pienso, etcétera, eso mismo soy y eso mismo hablo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de acuerdo a lo que en el corazón, como dice Proverbios, se los mencionaba ahora 23:7, cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que es interesante que la mente tiene espíritu, porque Pablo habla de renovar el espíritu del entendimiento, pero aquí hay una escritura que también me habla de un corazón que piensa. Interesante. Bien, vamos a 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Vamos a hacer una pausa allí. ¿En base a qué hablamos? A la abundancia del corazón. Y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, que dijimos, traza los caminos, y en un mismo parecer. O sea, que la unidad tiene que ver con el espíritu, pero también tiene que ver con la mente. Ser de un mismo parecer. ¿Alguna vez usted se ha tratado de poner de acuerdo con gente que piensa de forma diferente? No, vámonos aquí mejor. No, hagamos aquello. No, mira, es mejor así. No, hagamos esto, hagamos lo otro. Cuando en el aposento alto dice que estaban en unidad, pero eran de un mismo sentir, de un mismo parecer. Y en una enseñanza que yo di sobre la lengua, sobre el idioma, las palabras, ese parecer tiene que ver con hablar las mismas cosas, que está conectado con pensar de una forma parecida o similar. Ahora, esto no significa que usted es despersonalizado, no. Lo que significa es que todos estamos conectados a la misma fuente. En otras palabras, Dios no piensa de dos formas diferentes. Él piensa de una misma forma. Y si todos estamos conectados al corazón del Padre y la mente del Padre, de cómo Él piensa y cómo Él siente, amado, no nos queda más que pensar todos igual. Porque pensamos como el Padre piensa. Porque sentimos como el Padre siente. Porque vemos como el Padre ve. Entonces la unidad realmente tiene que ver con que todas las áreas de mi ser están sometidas para ser como el Padre. Y entonces qué fácil es ponerse de acuerdo. Porque tenemos la misma esencia, la misma genética, el mismo parecer. Porque como amo al Señor,
con todo mi corazón, pero también con toda mi mente y con todas mis fuerzas, eso significa que vamos a empeñar nuestros esfuerzos en una misma dirección, porque todos amamos al Padre, y eso implicará que en adoración obedecemos al Padre y buscamos lo que el Padre desea. También significará que los pensamientos serán como los pensamientos de Él, porque como dice una escritura que estoy por compartirle, tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Entienda usted que esto tiene que ver con cómo pienso. Y cómo pienso tiene que ver con los caminos que trazo. Los caminos, entiéndase, los caminos por ejecutarse. Al nivel de los pensamientos, usted los está trazando, pero todavía no ha caminado en ellos. Pero cuando usted tiene la mente de Cristo, los caminos que usted traza son los mismos caminos del Padre. Y cuando usted tiene trazados los mismos caminos del Padre, pero como también usted le ama con todo su corazón, entonces las obras que de usted se desprenden y que prueban su corazón serán las mismas obras del Padre. Porque Jesús mismo dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayor es porque yo voy al Padre. Ahora, el hacer esas cosas tiene un significado tan importante, porque no solamente significa de que nos íbamos a mover en una dimensión de poder, lo cual es cierto, sino que también significa que nos íbamos a mover en una misma dimensión de la mente de Cristo y del corazón del Hijo, porque por supuesto las cosas que hacemos están conectadas con las cosas que pensamos y las cosas que sentimos. Y eso pues ya se lo he comprobado de acuerdo a lo que la misma palabra está diciendo. Pero qué importante es entonces ver esta escritura con toda su magnitud, porque de repente lo hemos leído muchas veces, no, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, y tal vez es que voy a un examen de matemáticas la otra semana, entonces tengo la mente de Cristo, pero realmente a donde eso nos lleva es a los caminos que yo trazo son los mismos caminos que el Hijo traza, porque yo tengo la mente de Cristo. Eso significa que si yo amo al Señor con toda mi mente y también con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, entonces lo que yo estoy percibiendo, porque hay también pensamientos del corazón, son los mismos pensamientos del Padre. Y lo que yo hago es lo mismo que Él hace, porque de hecho me dijo que las cosas que Él haría, nosotros también, porque Él iba al Padre. Pero Él iba al Padre ¿para qué? Para soltarnos al Espíritu Santo, que nos da convicción. Y nos recuerda todo lo que Él dijo, que sus palabras son espíritu y son vida. Implica que si yo recibo sus palabras a nivel del espíritu, eso está permeando un área en mí donde cuando entendemos la interconectividad del hombre, o sea, cómo está diseñado, hay cosas que bajan de aquí para acá y hay otras que suben de aquí para acá. En otras palabras, ¿qué sucedió con aquel que dijo que no iba a ir, pero al final sí fue? Subió algo del corazón a la mente. O sea, la acción que ese terminó ejecutando fue la correcta y sometió el pensamiento de la mente que había trazado un camino que no era el correcto. Pero a veces surge de aquí para abajo. Cuando estoy cabildando en un pensamiento, de repente que no agrada al Padre, pero lo estoy acariciando y luego termino haciendo eso que pienso, bajó al corazón, fue probado mi corazón y lo que yo ejecuté no era de acuerdo a lo que era en el corazón del Padre. Ahora bien, seguimos un poquitito más. Vamos a Efesios 4:23. La versión Reina Valera, que normalmente hemos leído, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora, ¿qué es un pensamiento y qué es una actitud?
Porque el pensamiento es algo que estoy concibiendo como en una nube, sí, correcto, como abstracto, y que está todavía no materializado, ¿sí? Está allí. O sea, el camino trazado, pero que todavía yo no camino sobre ello. Pero cuando yo hablo de una actitud, ya estoy hablando de un pensamiento que está permeando ya mi predisposición a la acción. Y ya tiene que ver con que al momento de ejecutar una acción, estoy predispuesto. Y mi actitud dice, no vamos a hacer eso, no estoy de acuerdo. Pero mira, hermano, es que conviene, porque si hacemos esto, entonces vamos a honrar al Señor aquí, vamos a bendecir aquello. Y no me parece, no estoy de acuerdo. Hay una actitud. No quiere colaborar, no quiere. Las actitudes también se renuevan. O sea, no solamente es lo que pienso a nivel abstracto, sino también es la disposición que tengo para actuar. Es como que si todo está así como en una secuencia. Pienso, me dispongo, que tiene que ver con la actitud, y actúo, que tiene que ver con el corazón cuando se prueba y la acción que se manifiesta. Están todas conectadas. Y a Dios le interesa todas esas áreas. O sea, le interesa tus pensamientos, le interesa tus actitudes, le interesa tus acciones, le interesa lo que dices, porque lo que dices viene de la abundancia de tu corazón. Le interesa lo que haces, porque resulta que así como el hombre piensa, así es él. Y conforme a lo que yo soy, como hemos enseñado en otras oportunidades, todo lo que yo hago se desprende de lo que yo soy. Y no es a la inversa. No es lo que hago lo que define quién soy, sino que lo que soy define lo que hago. Entonces, si de la abundancia del corazón hablamos, si conforme pensamos en nuestro corazón, así somos, eso significará que, de acuerdo a lo que estamos guardando a nivel de pensamientos aquí y a nivel de corazón, eso es lo que se va a manifestar en lo que hacemos por causa de lo que somos. Y a Dios le interesa todo eso. Todo eso. Lo que siente, lo que piensa, lo que hace, lo que dice y lo que es. Ahora vamos a ver qué puede suceder con una mente. Porque una mente se puede corromper, pero también una mente se puede restaurar. Vamos a Tito, en el capítulo 1 de Tito. Estas son una de las últimas escrituras que tenemos. Y dice Tito 1:15. ¿Lo tenemos? Ok, dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Entonces, espéreme, vamos a ver eso despacio. Todo es puro, ¿para quién? Para los puros. O sea, dice esta otra traducción viviente, para los de un corazón puro. Pero para los corruptos, para los incrédulos, nada es puro. Porque tienen ¿qué? Una mente y una conciencia que están corruptas. ¿Qué le pasa al hombre en el jardín? Volvamos al principio. Toma del árbol, ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y cuando toma de ese árbol, pierde su pureza. O sea, se corrompió. ¿Qué se corrompió? Bueno, según lo que aquí dice Tito, su mente y su conciencia se corrompen.
porque ya no se veían a sí mismos de una manera pura, sino que sintieron vergüenza. Pero para el que es puro, todo es puro. O sea, amados, que hay muchas cosas que nosotros vemos como corruptas y torcidas por causa de nuestra mente y nuestro corazón, no porque en sí mismas lo sean. Se lo voy a volver a bajar despacio porque esto es fuerte. Hay muchas cosas que nosotros vemos o consideramos como impuras o incorrectas o impropias o hasta no santas por causa de áreas de corrupción en la mente y en el corazón, y no necesariamente porque en sí mismas sean o no sean puras o impuras. Porque si todo es puro para el puro, significa entonces que muchas de las cosas que vemos y que concebimos tienen que ver más con la forma en la que pensamos y la forma en la que sentimos, y no necesariamente en que aquello es en sí mismo malo. ¿Por qué razón? Nos vamos otra vez al libro de los inicios y de los principios, el libro de Génesis. Dios crea todas las cosas y ve que son buenas, y buenas en gran manera. Eso entonces significa que todo lo que Dios creó es bueno. Pero cuando yo veo algo dentro del ámbito de lo creado y me parece que no es bueno, tiene que ver entonces con la corrupción de la mente y de la conciencia. Y que conste que puede ser tanto del que las ve como del que las hace. Porque el que ha sido sometido a una mente corrupta por causa de que su mente no fue aprobada, termina haciendo las cosas que no convienen. De aquí que viene la importancia de aprender a discernir. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que tenemos que entender que deben de discernirse dependiendo de cuál sea la condición del corazón del que las está discerniendo y de la mente del que está discerniendo, y cuál la condición del corazón y de la mente de quien las está haciendo o diciendo. En otras palabras, cuando usted escucha algo y no conoce el contexto de lo que se dijo, y su mente se remonta a que hubo algo torcido en lo que se dijo, y realmente no lo era, porque usted no comprendió el contexto de lo que ahí sucedió, ese es un buen termómetro para darse cuenta cómo anda su mente y su conciencia. En otras palabras, mal pensado. Por darle un ejemplo así, tuve una corta visión ahorita de repente y le pega a alguien por ahí. Usted a la distancia ve a un hermano y una hermanita que bajan de un auto y el hermano va abrazando a la hermana y no son una pareja. Pero usted iba de pasada y eso fue todo lo que vio. Y comienza a maquinar. Uy, pero la hermana tal. Y el hermano, ¿cómo la llevaba? Y empieza a volar su mente. Y ya se hizo usted un concepto, una idea, una actitud, o sea, la disposición a cómo voy a actuar con esa persona. Y de repente usted se da cuenta que el pastor le había pedido a este hermano que llevara a esta hermana a una consulta, una situación donde necesitaba ayuda porque resulta que estaba fracturada. Entonces tenía que llevarle abrazada y ser de soporte para poder llevarle al lugar de su consulta. Pero usted maquinó en su mente otra cosa. Suena jocoso, suena como con humor, pero cuando pensamos eso, es un buen termómetro para indicar qué tan corrupta está tu mente y tu conciencia. Porque para el puro todo es puro. O sea, el puro ve eso y dice, seguramente la hermana necesitaba ayuda
Y qué lindo el hermano que le ayudó. Pero cuando la mente y la conciencia están corruptas, eso, comienza a maquinar otras cosas. Pero todo es puro para los de corazón puro. Pero para los corruptos e incrédulos. Vea qué interesante que creer tiene que ver en este asunto. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corruptas. Pero la palabra me habla de las memorias. ¿Sí? ¿Recuerda usted? Un pasaje que habla como él hasta las memorias las renueva, hasta eso se restaura, hasta la manera en la que recordamos cosas se restauran. Y la Nueva Versión Internacional en Romanos 14:14 dice lo siguiente, y esto para que nos deje tarea para el resto de esta semana. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Amados míos, fuerte palabra del apóstol que está ahí escrita. Yo que usted medito en esa palabra para el resto de esta semana. Y se la voy a leer una vez más y usted la escucha con detenimiento y la sigue también con su lectura. Esto es como lo dice Nueva Versión Internacional. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Que todo nuestro ser, que nuestros pensamientos, que nuestra conciencia, que nuestra memoria, que nuestra actitud, que nuestro corazón, que nuestro espíritu, que los pensamientos del corazón como el espíritu de la mente, que todas nuestras fuerzas, que aún nuestro cuerpo se pueda rendir al Dios Todopoderoso, que le amemos con todo nuestro ser y que nos permita por su misericordia aún saber cómo discernir las cosas que son y que no son. Que pidamos aún que nuestras conciencias y nuestros pensamientos y nuestra mente puedan ser restaurados, puedan ser regenerados, que las cosas que realmente no son impuras en sí mismas, que comencemos a verlas con el corazón y con los ojos del Padre, que podamos captar, que podamos comprender que para los puros todas las cosas son puras, que como dice el apóstol Pablo, está convencido plenamente en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo, sino que si hay algo impuro, lo es solamente para aquel quien así lo considera. Amados, el mundo necesita de nuestra intervención, pero tenemos que entender que si nuestra actitud no es la correcta, que si hay juicio en la manera en la que vemos y consideramos a las personas, eso va a alejarles más bien del Padre, porque van a tener un concepto errado del Padre a través de lo que nosotros reflejemos. Pero si pueden ver en nosotros lo que el Padre espera ver en nosotros, que seamos luz para el mundo y que podamos con una mente y un corazón puro acercarnos a las personas que necesitan del Padre sin que sean juzgadas. Aquella escritura que dice que, y se refiere al hijo maduro, a la persona madura, que dice que discierne todas las cosas, pero que no es juzgado de nadie. Que dijimos en otra ocasión tiene que ver con que no da ocasión de ser juzgado. Porque su proceder, porque sus acciones, porque lo que piensa y lo que hace es correcto. Pero que también tiene que ver con el hecho de que las cosas del espíritu y las cosas de la carne, como que navegan en otros paralelos
como que cuando vemos las cosas desde el punto de vista de la carne y no del espíritu, terminamos torciendo algunas cosas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que podamos someter verdaderamente todo nuestro ser, que podamos ser como esos puros de los que habla Tito, para que verdaderamente todo pueda ser puro, que nuestra mente, que nuestra conciencia sea sometida a lo que el corazón del Padre está verdaderamente viendo, palpando, que podamos tener una mente renovada, un espíritu del entendimiento renovado, que podamos tener un corazón como el corazón del Padre y que podamos en este lugar y fuera desatar un espíritu de unidad. No porque le vayamos al mismo equipo de fútbol, no porque nos guste la misma comida, no, sino porque verdaderamente los caminos que estamos trazando con nuestros pensamientos son los mismos pensamientos que el Padre ya estableció de antemano para nosotros. Que lo que nosotros terminamos haciendo, ejecutando, efectuando las obras que tienen que ver con el corazón que ha sido pesado, sean las mismas obras que de antemano el Padre estableció. Y que las cosas que nosotros vayamos a contemplar, que lo que vayamos a juzgar en el sentido de discernir, sepamos discernirlas, sepamos verlas como el Padre las ve. Que nuestra mente, que nuestro pensamiento, que nuestra conciencia, que nuestra conducta, que nuestra actitud, que nuestra disposición y nuestras acciones verdaderamente sean el producto y el reflejo de los hijos que han sido renacidos por la simiente santa de su palabra, que hemos sido nacidos de nuevo, con una genética nueva que no solamente habla de la identidad de quienes somos, sino que también habla de las acciones que se van a emanar o desprender de ese quien soy. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de acuerdo a los pensamientos del corazón, así somos. Así que los dejo con esa palabra, con esa escritura, amados, para que verdaderamente la rumiemos en esta semana y en estos días. Y yo le entrego a Pastora Consuelo sin antes yo no suelo hacer esto, pero quiero hacer un llamado. Las personas que han estado teniendo problemas en su mente, las cosas que piensan y que se encuentran tarde o temprano haciendo conforme a lo que pensaron. Si usted está en esa situación y usted dice, yo no sé por qué pienso esto, no es lo que yo quiero pensar, estoy consciente que no es lo que debo pensar, y a veces no hago lo que estoy pensando porque algo en mi corazón se levanta y aplaca ese pensamiento, pero tengo luchas a nivel de la mente. Esto es para usted. Donde quiera que usted solo se pone de pie, por favor, levanta sus manos, vamos a declarar una palabra sobre usted en esta mañana, entendiendo que hay áreas en la mente que necesitan ser trabajadas allí. Pero yo creo que hay autoridad en la palabra que hablamos, para que aún los pensamientos se alineen. Padre, para que en tu nombre nosotros, Señor, nos dispongamos para que los pensamientos que vienen a nuestra mente, sepamos, Padre, cómo discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Padre, declaramos que tomamos autoridad en nuestra propia vida, porque nos has conferido poder. Y entendemos que el conferir un poder no habla solamente de la manifestación sobrenatural, sino que habla de una habilitación. Padre, y nosotros tomamos de esa habilitación para que aún nuestros pensamientos sean sometidos de acuerdo a la mente de Cristo. Padre, que las cosas que estamos en nuestra mente acariciando, Padre, si no son los pensamientos conforme a tu mente, conforme a tu corazón, nosotros nos despojamos de ellos, Señor, en esta hora.
Queremos declarar que entendemos que esta palabra ha venido para penetrar y taladrar áreas en el conocimiento y áreas en el corazón que necesitaban ser afianzadas, pero que hoy nosotros, Padre, tomamos de la autoridad y del poder con el que hemos sido revestidos para declarar que conforme, Señor, a la simiente no corruptible, Padre, que nos hizo renacer, tu palabra misma, nosotros sometemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Padre, queremos ser hallados aprobados delante de ti. Padre, queremos pensar conforme a los caminos que tú trazaste para nosotros. Padre, queremos que nuestro corazón pueda desprender las acciones, las obras, los frutos que son dignos de un corazón aprobado por ti. En el nombre poderoso de Jesús, hablamos aún a nuestras memorias. Sean restauradas nuestras memorias, las cosas del pasado que han querido, Señor, retenernos, las cosas que están como queriendo alarnos hacia las cosas de atrás para traer condenación. Nosotros entendemos cuál es tu naturaleza. Padre, tu naturaleza no es de condenación y de juicio, sino que tu espíritu nos trae convicción para alinearnos con tu verdad. Padre, para ser uno contigo, porque el que se une contigo, un espíritu es contigo. Padre, hablamos en esta mañana a la mente. Declaramos que estamos dispuestos a ser restaurados, a ser renovados, Padre, a ser reeducados en las formas como pensamos, en la manera en la que concebimos, en la forma, Padre, en la que aún muchas veces juzgamos. Queremos, Padre, ser como los hijos maduros espirituales que disciernen conforme a tu corazón. Declaramos, Padre, mentes renovadas, espíritus de entendimiento renovados. Declaramos, Padre, mentes entendidas. Y declaramos sobre este lugar, Padre, que la unidad conforme a tu diseño, que habla de un mismo parecer, que habla de un mismo sentir, Padre, que nos habla de tener un mismo corazón, porque está totalmente conectado al tuyo. Padre, que esa dimensión de unidad se manifieste en la casa y en todos los hijos, Padre, que aún están conectados en esta mañana por el internet, aún aquellos que están en otras ciudades, en otras naciones, aún aquellos que lleguen a escuchar este mensaje por algún medio, Señor, audiovisual. Padre, declaramos que entran, Señor, en la unidad de tu espíritu, Padre, un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma forma, Señor, de ver y de pensar conforme a tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Jesús. Bendecimos al Señor por su palabra. Yo he estado recibiendo en estos últimos días: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Y nos está hablando a nosotros. El Señor está hablando en este tiempo y su palabra, estoy segura que en esta mañana ha venido como una espada aguda para separar en nuestro interior aquello que es del alma y del espíritu, aquello que nos separa de Él, aquello que nos aparta de Él, todo aquello que esté estorbando. Este es un tiempo de limpieza, de liberación. Este es un tiempo para permitir que la palabra venga con poder y renueve todo en nuestro ser interior. El amor del Padre es tan grande hacia nosotros que cada día Él está tan preocupado por nosotros, nos ama tanto que Él nos habla para atraernos a Él, para que seamos uno con Él. ¿Cuántos se gozan por esta palabra? La palabra preciosa, hermosa, y que creemos que quedará en nuestro interior y que se hará vida. El Señor les bendiga, amados. Hemos tenido un tiempo hermoso, ¿verdad?